buenos días a todos. Hoy es día 30 de noviembre. Con él se acaba este mes, el mes de noviembre. Un mes que comienza con todos los santos y acaba con San Andrés. Se dice también, por lo menos aquí en España, por San Andrés el vino nuevo, viejo es. O sea que el vino que se ha vendimiado ya comienza a abrirse las barricas de este vino y a probarlo, ¿no? San Andrés es muy conocido sobre todo en la unión ecuménica de las iglesias, porque es un apóstol muy venerado en Grecia, por ejemplo, en Patras, donde están sus restos mortales. Y pues se ha hecho mucho en ese trabajo de acercamiento entre Oriente y Occidente. El Papa Pablo VI, en un famoso encuentro que tuvo lugar en 1964, devolvió al patriarca de Constantinopla, Atenágoras, una insigne reliquia de San Andrés que se conservaba en Roma, mientras que Atenágoras le regalaba un icono en el que se ve a Pedro y Andrés abrazándose. Ambos querían sellar así la cercanía y la amistad entre la iglesia de Pedro y la de Andrés, la occidental y la oriental. Pidámosle hoy especialmente a San Andrés que nos ayude en ese camino, en el camino de tender puentes, de buscar la unidad, de hacer verdadero ecumenismo. ¿Quién es San Andrés? Andrés era hermano de Simón Pedro, a quien más tarde Jesús llamaría Pedro, y ambos eran pescadores de Betsaida, a orillas del lago de Genesaret. El nombre Andrés es griego, andros, significa viril. Y no es de extrañar esta mezcla de nombres griegos como el de Andrés y hebreos como el de Simón o el del padre de ambos, Jonás. Betsaida y su comarca eran lugares de paso y de intercambio cultural. Andrés fue uno de los primeros que sintieron la llamada de Jesús y le siguieron. Era discípulo de Juan Bautista y juntamente con Juan, el hermano de Santiago, se interesaron por Jesús y le reconocieron como el Mesías. Su encuentro con Jesús, junto con otro discípulo, seguramente Juan, lo narra en su Evangelio. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Juan dice que eran las 4 de la tarde. Al día siguiente Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Los griegos le llaman con gusto el primer llamado, protokletos. Los cristianos de la Iglesia Oriental, sobre todo los de Constantinopla, le tienen particular devoción porque predicó allí y murió mártir crucificado. La cruz de San Andrés es una cruz en forma de aspa, ¿no? Como su hermano Pedro, también crucificado, lo fue en Roma. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tiene forma de aspa, de ahí que se llame cruz de San Andrés la que tiene forma de X, ¿no? De aspa. Jesús llama a dos parejas de hermanos, pasando ya al Evangelio del día de hoy, que es Mateo 4, 18, 22. Jesús, pasando ante el mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: venid y seguidme. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés, acompañado del mismo Juan, había tenido ya un encuentro con Jesús, como hemos dicho. Ahora van a ser pescadores de hombres. Al principio no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿no? Andrés es uno de los que Jesús llamó y que dejándolo todo le siguieron prontamente.
y su seguimiento fue perseverante desde entonces, dando testimonio de su fe en circunstancias fáciles y difíciles, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías que esperan. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés, junto con Felipe, les sirve de introductor. En la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así se lo hace saber a Jesús. Después de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir de Cristo. Jesús les anunció que de pescadores en el lago los haría pescadores de hombres, misioneros, pregoneros de la fe cristiana. Esta fiesta, por tanto, nos invita a reavivar nuestro seguimiento de Cristo, preparados a cualquier sacrificio, si nuestra fidelidad lo pide. ¿Estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús, por solidaridad con todos y por fidelidad a la misión recibida de Dios? También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creer nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo. Como cantábamos con el Salmo 18, deberíamos estar contentos porque a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. ¿A cuántos anunciamos de palabra o de obra que hemos encontrado al Salvador? ¿A cuántos ayudamos en la catequesis o en la labor educativa o con nuestra amistad y testimonio a conocer a Cristo y a sentirse llamados por Él? Nos damos cuenta de que hay jóvenes con valores, con panes, peces, que pueden ser multiplicados para bien de todos, y les facilitamos cauces de realización como hizo Andrés. Seguir a Cristo, dar testimonio de nuestra fe en Él, trabajar para que otros tengan la misma suerte de creer y ver en Cristo el proyecto salvador de Dios para la humanidad. Es lo que nos invita a conseguir esta fiesta de San Andrés. Como a los discípulos junto al lago de Galilea, Jesús nos llama. No solo vocados somos, sino convocados. Jesús nos ha llamado a vivir la fe y a servir a su causa comunitariamente, a formar cuerpo, lo llamamos iglesia, pueblo de Dios, a apoyarnos unos en otros para llevar adelante esa colaboración que nos pide. Hoy más que nunca debemos vivir la llamada como una convocación para dar testimonio de nuestra fe en un mundo duro, bronco y difícil. Necesitamos una comunidad que nos sustente, nos dé fuerzas y ánimo, nos impulse a juntar espaldas, como diría Santa Teresa, para testificar con valentía en nuestras sociedades, que han sido calificadas como sociedades de increencia ambiental. Y cada vez lo estamos viendo más y más, ¿no? En la poca participación, a veces en el poco compromiso, en el acomodamiento, no digamos nada, pues ahora donde tanta gente pues ha recluido en casa, ha dejado de acudir a la iglesia, de acudir a la Eucaristía, de acudir al sacramento de la confesión. Volver a retomar el camino, volver a la normalidad en la iglesia, en la fe, en el culto, en la celebración de la liturgia, va a costar muchísimo, porque la gente se acomoda pues a eso, lo que vive, y se enfría, y después, ya digo, cuesta muy mucho. Pues muchas felicidades a todos los que hoy llevan el nombre de Andrés, y parroquias también dedicadas a San Andrés. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Os quiero.